Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 9 de mayo de 2017, por lo que solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Pido por favor a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 5 minutos del día 9 de mayo del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 18 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 595, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 604, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 640, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 739, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 497, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Recurso de revisión 563, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 581, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 641, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión 390, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 573, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión 615, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 624, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 8, tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se requiere a los sujetos obligados informen a este órgano garante la actual dirección electrónica de su página principal, así como de su portal de transparencia, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstos en el título 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. En votación económica, someta por favor a consideración del Pleno el orden del día. Con mucho gusto. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano.
Comisionado Presidente, le informo que ha sido aprobado la dispensa de la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo del año en curso, con 3 votos a favor. Muy bien. Seguimos en el desahogo del punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, por lo que se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muy amable. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas Qué gusto tardes, saludarla. Gracias, igualmente. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión. Presento 4 proyectos de resolución de igual número de recursos que fueron turnados en su momento y el día de hoy les presento el proyecto final de estos recursos. El recurso 595-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Lorena Fuentes en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió conocer lo siguiente: solicito los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones deban establecer cada una de las áreas del sujeto obligado. En la substanciación de esta solicitud, por parte del Ayuntamiento de Tenosique no hubo respuesta alguna a este requerimiento informativo y precisamente ese es el motivo de inconformidad de la recurrente, en el sentido de que el Ayuntamiento no contestó su solicitud en el plazo que señala la ley y por eso es su inconformidad. Durante la substanciación del recurso de revisión, se notificó a las partes el derecho que tenían de ofrecer pruebas y emitir alegatos, y ninguna de ellas hizo uso de este derecho, por lo que se les tuvo por perdido esta posibilidad de ofrecer pruebas durante la substanciación del recurso de revisión. En base a este panorama, esta ponencia a mi cargo procedió a analizar el asunto y advirtió que el pedimento de información de la particular se encuentra relacionado con una obligación de transparencia común que está prevista en el artículo 76, fracción quinta, precisamente de nuestra ley tabasqueña de transparencia. Prácticamente la forma en que pide la información es la que aparece descrita en nuestra ley. Precisamente los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social. Aquí cabe precisar que nuestra propia norma local define qué debemos entender como tema de interés público o de trascendencia social. Y al efecto, el artículo 3, fracción 14 de esta ley, dispone que es aquella información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Aquí vale la pena precisar un ejemplo. ¿Qué indicador de interés público a trascendencia social pudiera invocar el sujeto obligado? Bueno, puede ser la construcción de una calle, que se estableciera como un indicador en este año, en este trimestre, en este semestre vamos a crear 3 calles. ¿Y cuál va a ser el impacto, el beneficio social para la colectividad? Pudiera ser un tema que puede estar reflejado y medido en un indicador. Sin embargo, al no existir pronunciamiento por parte de la autoridad, pues es evidente que es fundado el agravio vertido por la inconforme en el sentido de que no se atendió su derecho a saber. Y por ello se instruye al sujeto obligado para que a través de las áreas competentes se admita trámite, realice la búsqueda de la información y se la entregue al particular. En el entendido que puede ser factible que no tenga creado algún indicador de esta naturaleza, pero es necesario que el área se pronuncie sobre el particular. No se puede presumir de que si no contesto significa que no tengo la información. Así no es la jugada. Aquí se tiene que decir con claridad, no tengo indicadores porque no tengo una atribución que me obligue a contar con ella, pero tiene que haber un pronunciamiento formal por parte de la autoridad. Por lo tanto, es fundado el agravio vertido para los efectos de que se admita trámite y se entregue la información que se tenga sobre el particular. En el recurso 604-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Mario Calzada, en contra también del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió las actas constitutivas de las empresas a las que se les haya contratado obra durante el año 2016 y lo que va de 2017. En esta solicitud el sujeto obligado sí rindió una respuesta y le dijo al particular que podía obtener la información de su interés a través de una dirección electrónica misma que le proporcionó en el acuerdo de disponibilidad correspondiente. El particular se inconforma porque considera que la dirección que le fue proporcionada, la información que aparece ahí no corresponde a la que él solicitó.
Visto este panorama, procedimos a analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado y precisamente buscamos la dirección electrónica que proporcionó en su acuerdo de disponibilidad y aparece que hay información, pero relacionada con el fondo revolvente para el Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Y viene información de los años de 2016, 2017, pero evidentemente, como podemos advertir, no es la información que pide el solicitante Mario Calzada. Él pidió con claridad las actas constitutivas de las empresas a las que se les hubiera contratado obra. Bien, en el proyecto que les presento, analizamos qué debemos entender por acta constitutiva de una sociedad. Para todos es un hecho público y notorio que un acta constitutiva es un documento donde se formaliza el interés de un grupo de personas, de dos o más personas, para crear una sociedad legal, una sociedad, un ente público, dependiendo de la razón social que se le quiera dar, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil, una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera, y que que surta efectos ante terceros tiene que ser inscrita en el registro público de la propiedad del comercio. En el caso específico, también sabemos en qué consiste el derecho de acceso a la información. Y es la facultad, el derecho, la prerrogativa que tenemos todas las personas de acceder a la información que cree, genere o posea un sujeto obligado y que precisamente sea realizada con recursos públicos. Es, en principio, toda la información, esta información que les comento es pública. Sin embargo, es factible que se pueda actualizar la restricción de la información cuando se trate de aquella relativa a datos personales o que nosotros denominamos como información confidencial o sea reservada porque se ajuste a una de las causales de reserva que prevé nuestro artículo 121. En ese tenor, el sujeto obligado tiene un imperativo que atender en cuanto a la ley de obras, adquisiciones y arrendamientos, porque tiene el imperativo de contar con un padrón de proveedores, inclusive es una obligación de transparencia. Y para atender este padrón de proveedores, aquel contratista, sea persona física o moral, que desee realizar alguna obra para este municipio, tiene que estar previamente inscrito en este padrón de proveedores. Y analizando el marco jurídico que regula a este sujeto obligado, advertimos que en su portal de transparencia y en su portal oficial de gobierno aparece una publicación que se llama Pliego de Requisitos de Inscripción al Padrón de Contratistas Municipal. Como podemos ver, es una relación muy amplia para que un proveedor, para que un contratista pueda realizar alguna obra, tiene que acreditar estos requisitos para ser considerado dentro de este padrón y dentro de ellos se encuentra exhibir y entregar una copia certificada del acta constitutiva de la persona física o jurídica colectiva debidamente inscrita en el registro público. Como podemos advertir, es información que presumiblemente el sujeto obligado posee en sus archivos. Y como hemos dicho, ¿en qué consiste el derecho de acceso a la información? No solamente es aquella que se genere, sino aquella que se posea al momento del pedimento, pues es factible que el sujeto obligado posea actas constitutivas de las empresas con las que hubiera celebrado contrato. Y aquí cabe mencionar que en sesiones pasadas hemos resuelto asuntos donde han pedido listado de obras y el sujeto obligado, Ayuntamiento de Tenosique, ha dicho que ha presentado 45 obras en el 2016. Entonces es evidente que con aquellas personas con las que celebró obras, pues debe tener su registro y por lo tanto debe contar en sus archivos con estas actas constitutivas. Pero evidentemente también sabemos que dentro de este tipo de documentos coexisten información confidencial en los cuales es necesario realizar un proceso de clasificación si no contamos con la autorización de sus titulares. Y en ese tenor va el proyecto encaminado, en decirle al sujeto obligado que realice la búsqueda de la información, de contar con esas actas y advertir que se encuentran datos personales como las generales de los que participan en ellas, pues realice este proceso de clasificación ante el Comité de Transparencia. Por lo tanto, se declara fundado se revoca, aquí sí porque hubo una actuación del sujeto obligado, se revoca este recurso de revisión. En el recurso 640-2017, que también fue interpuesto por el mismo recurrente, que dijo llamarse Mario Calzada, ante el Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, requirió copia escaneada de todas las renuncias presentadas en los meses de noviembre y diciembre de 2016 y de enero y febrero de 2017. El sujeto obligado no atendió el pedimento, no hubo respuesta y ese es el alegato vertido por el particular de que no hubo respuesta.
Aquí quiero hacer mención de que también este asunto lo hemos resuelto en sesiones pasadas, inclusive a la ponencia 2 y a la ponencia 3 también ya han resuelto proyectos sobre este particular. La ponencia de mi cargo procedió a hacer el análisis correspondiente ante la ausencia de respuesta del sujeto obligado y por lo tanto declaramos que es fundado este alegato porque de la revisión que hicimos al historial de reporte de recursos de revisión emitido por el sistema informático que administra este órgano garante como lo es el Infomex, se advirtió con claridad que no hubo respuesta del sujeto obligado y por ello es fundado el alegato para iniciar. Y en cuanto a la naturaleza de la información, como señalaba hace un momento, ya hemos tenido respuesta. Hemos advertido que en otros asuntos el sujeto obligado sí entregó respuesta y entregó las renuncias y en las que se advierte que aparece, además de la firma del servidor público que expresa su deseo de separarse del servicio público, también aparece registrada su huella digital y este es un dato que hay que proteger. En el estudio de este recurso lo analizamos, le señalamos al sujeto obligado que hay información que debe ser restringida si no se cuenta con la autorización del titular de la información, como en este caso de aquellos servidores públicos que expresaron voluntariamente su deseo de no pertenecer a esa plantilla laboral y que si no se tiene la autorización previa, expresa, informada y por escrito, no es factible su difusión. En el proyecto se hace mención en qué consiste este proceso de clasificación y por ello se instruye que en un plazo de 10 días hábiles admita trámite y dé respuesta conforme a los lineamientos fijados en este proyecto de resolución. Y el último proyecto que les presento a consideración es el recurso 739-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse María Hernández en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió copia de las facturas de la maquinaria que renta y ha rentado ese ayuntamiento en el año 2016 y 2017. Tampoco hubo respuesta del sujeto obligado. No hubo pronunciamiento formal. El alegato de la particular va en ese sentido de que no recibió respuesta a su pedimento. Durante la sustanciación del recurso de revisión tampoco compareció el sujeto obligado, no ofreció pruebas ni manifestó alegato alguno. Y revisamos el reporte del historial de recursos de revisión del sistema Infomex y efectivamente coincidimos con el particular. No hubo respuesta del sujeto obligado y por ello se declara fundado este alegato. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, advertimos que una factura es un instrumento, un documento de carácter que tiene valor administrativo, contable y jurídico, y en el que se reseña alguna venta o la prestación de algún servicio que pueden suscribir dos partes, ¿no? En este caso el ayuntamiento con un proveedor o con un tercero. Específicamente en una factura pueden coexistir datos públicos, pero también datos confidenciales. Como si se trata de una persona física, puede estar inserta en la factura su registro federal de contribuyentes o su CURP, o inclusive el número de su cuenta bancaria o la clave interbancaria en la cual se pueden realizar transferencias para el pago de la prestación del servicio o de la adquisición de algún bien. En ese tenor, estos datos que acabo de mencionarles son susceptibles de protegerse si no contamos con la debida autorización de los titulares de esos datos. Para ello se tiene que realizar todo un procedimiento de clasificación que en el proyecto reseñamos ampliamente y que deberá ser substanciado ante el Comité de Transparencia. Además, señalamos también que esta información, este pedimento de información está vinculado con los contratos que en su momento el sujeto obligado hubiera celebrado y que forma parte de una obligación de transparencia que está previsto también en el artículo 76, fracción 23. En suma, se declaró fundado el alegato y al igual que en los asuntos anteriores, se le concede un plazo de 10 días hábiles para que dé cumplimiento a este fallo y 3 días más para que informe a este órgano garante el cumplimiento dado a estas resoluciones. Y, comisionado presidente, con ello concluye mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Una vez que ha expuesto la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada los asuntos relativos a su ponencia, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal de este consejo someta a votación la propuesta de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor.
Señor presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. En desahogo el punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Elecda López Arrasate, se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas. Con su permiso, presidente, comisionada Teresa Luna, a los medios de comunicación y personal de esta institución. Me permito dar cuenta de los recursos de revisión 563 en contra de la Secretaría de Educación, confirmado. El recurso de revisión 581 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, fundado. El recurso de revisión 497 en contra del Ayuntamiento de Nacajuca se declara modificado. Y el recurso de revisión 641 en contra del Ayuntamiento de Tenosique es revocado. En el recurso de revisión 497 solicitan la lista de nombre de las personas, empresas o los que resulten de los inmuebles que fueron donados o cedidos en los sectores 1 y 2 de zonas de fraccionamiento Pomoca, Nacajuca, así como la copia de los documentos de asignación para los que fueron usados estos inmuebles. Efectivamente, hay un acuerdo de disponibilidad por parte del sujeto obligado. La Dirección de Obras Públicas indica la serie de inmuebles que fueron donados, anexa además la documentación comprobatoria de esta asignación. Sin embargo, en el análisis de la información nos damos cuenta que efectivamente faltó anexar primero la escritura pública número 44541, que es relativa a una panadería que le fue donado a una persona. De manera tal que la información es completa, pero aparte se advierte que solo presentó la carátula de las escrituras públicas, no el contenido de la información que pueda demostrar que se consumió el hecho que aquí se solicita. De tal manera que en ese sentido se modifica el proyecto para que la unidad de acceso de transparencia pueda turnar de nueva cuenta a la dirección administrativa, que es la de obras públicas, para efecto de que complemente la información y exista una información más completa. Y de igual manera, en el caso de existir en estas escrituras públicas alguna información que pueda ser susceptible de clasificación por ser confidencial, pueda someterse a la aprobación del Comité de Transparencia y llegar a la expresión documental al respecto. El siguiente recurso de revisión que me permito dar cuenta es relativo al 563 de la Secretaría de Educación. Aquí solicitan en base a qué criterio designó de nueva cuenta como empleada de esa Secretaría a la C. Marta Patricia Bocanegra Andrade, ya que se advierte que la antes mencionada se encuentra jubilada y al mismo tiempo empleada. Efectivamente, la unidad de transparencia de este sujeto obligado emite un acuerdo de prevención, y aquí es importante hacer referencia a lo que hace un momento hacía la comisionada Tere, que el derecho de acceso a la información tiene que ver con el ejercicio público, con la expresión documental de aquellas atribuciones que tenga el sujeto obligado, de manera tal que sobre la percepción, sobre los criterios u opiniones, son consultas que no están contempladas dentro del derecho de acceso a la información. De tal manera que el sujeto obligado, precisamente, solicitó la aclaración para que le dijera qué documento al respecto quisiera tener el solicitante. De manera tal que él reafirma su misma solicitud, no la aclara, y la unidad de transparencia emite un acuerdo de solicitud no presentada. En ese sentido, nosotros analizamos y bueno, al no haber formulado un tema de interés de las atribuciones o que permiten especificar un documento, es válida la actuación y por lo tanto se confirma la actuación de esa dependencia. Es cuanto, presidente. Me gustaría hacer un comentario sobre ese asunto, presidente. Tiene el uso de la voz la comisionada Teresa Luna. Sí, efectivamente, como lo menciona la comisionada Leida, en ese asunto en particular, el recurrente requirió una opinión. Quiero saber qué criterios adoptaron para contratar a una persona que ya había sido previamente jubilada. Y como bien también lo comentaba y aparece en su proyecto, con el cual comparto su opinión, el derecho a acceso a la información no significa que cualquier consulta se puede formular a un sujeto obligado.
El derecho de acceso a la información consiste en acceder a información previamente generada o que se tenga en posesión o en custodia con motivo de las atribuciones, funciones o competencias que el marco jurídico que le aplique a ese sujeto obligado le señale. En este caso, una consulta no es un pedimento informativo en términos del derecho de acceso a la información. Por eso considero que comparto la opinión de que se confirme la actuación del sujeto obligado, porque precisamente la Secretaría de Educación, a efecto de que clarifique la particular que deseaba obtener, la previno y le dijo, dime, ¿cuál es el motivo de tu interés? ¿A qué documento que deseas acceder? Y tuvo esa oportunidad procesal la solicitante para poder complementar su petición y no lo hizo. Por lo tanto, coincido plenamente con el criterio adoptado por la ponencia a su cargo. Gracias. Continuamos con el desarrollo de la sesión, ya que se ha expuesto lo relativo a los asuntos resueltos por la comisionada Leida López Arrasate. Le solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Continuamos con el punto séptimo del orden del día, que consiste en las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia Amecargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos: el recurso de revisión 390 del 2017 en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se propone revocar. El 573 en contra de la Secretaría de Gobierno, confirmar. El 615 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, declararlo fundado, al igual que el 624 en contra de Tenosique, también declararlo fundado. Tenemos el recurso 573 contra la Secretaría de Gobierno. Aquí le solicitan, quiero saber cuál es el rendimiento laboral que tienen todas las áreas y cuál es el criterio que utiliza esta Secretaría para valorar su desempeño. Esa información la requiero desde el año 2013, 14, 15, 16 y 17 con gráficas y tablas. Bueno, hay una disponibilidad de información, sin embargo, el solicitante se inconforma, dice que no le están proporcionando la información solicitada. Vemos que en el análisis que se hace de este asunto, el sujeto obligado notificó un oficio en el cual el director general de administración comunica que de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del reglamento interior de la Secretaría de Gobierno vigente, esta Dirección General de Administración no tiene facultades para medir el rendimiento laboral que tienen las unidades administrativas de esa Secretaría. Por lo tanto, al no estar contemplada la atribución de analizar, medir o calcular el rendimiento laboral en la normatividad, se tiene cero información respecto a lo solicitado. Hay otro oficio que es el enlace de transparencia de la Dirección General de Planeación y Evaluación, en el que se informa que de acuerdo a lo disponible en los artículos 13, 14 y 15 del reglamento vigente de la Secretaría de Gobierno, correspondiente a la Dirección General de Planeación y Evaluación y sus unidades subordinadas, no se tiene la atribución o función de medir el rendimiento laboral de esa dependencia, por lo que no se genera dicha información. Del análisis efectuado del acuerdo emitido por la Unidad de Transparencia del ente demandado y acorde al marco jurídico que rige el actuar de la Secretaría de Gobierno, se advierte que, como atinadamente lo asevera el Director General de Administración y el de enlace de la Dirección General de Planeación y Evaluación, no existe facultad expresa alguna para generar la información que específicamente está requiriendo el particular y el criterio que utiliza para valorar su desempeño con gráficas y tablas. Es importante mencionar que, aunque si bien es cierto que acorde a lo que está previsto en los artículos 3 y 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, establecen la obligación para la Dirección de Planeación y Evaluación la de establecer un sistema de indicadores estadísticos que permita la toma de decisiones estratégicas, así como la evaluación de las actividades del sector, establecer un sistema de indicadores estadísticos que permita la toma de decisiones estratégicas,
realizar los informes de autoevaluación, así como la evaluación específica de las actividades de la Secretaría, de conformidad con sus programas de trabajo, y diseñar, instrumentar y administrar el sistema que permita dar seguimiento e informar el avance en los indicadores de desempeño de la propia Secretaría aprobados por el Presupuesto General de Egresos. Sin embargo, estos indicadores no son los requeridos por el demandante. En atención a que los indicadores aquí citados se refieren a las matrices e indicadores para resultados, MIR, los cuales se basan en la gestión pública y la gestión para resultados. Por lo que, acorde con lo antes expuesto, se corrobora que efectivamente no existe obligación alguna que así lo mandate para que el ente demandado tenga, posea o pueda generar o medir el rendimiento laboral, que es la pregunta expresa que tienen todas las áreas, y cuál es el criterio que utilizan para valorar su desempeño. Esa información que está requerida del 2013, 14, 15, 16 y 17 con gráficas y tablas, porque no existe disposición expresa que sí lo contemple, por consiguiente no existe la obligación de tenerla, generarla o poseerla. Aunado a lo que se ha comentado, que informan en los oficios el director general de administración y también el enlace de transparencia, se encuentran los oficios debidamente fundados y motivados, el acuerdo de disponibilidad, y en consecuencia resulta innecesario que el ente público agote la búsqueda exhaustiva de la información en cada una de las áreas que conforman la estructura orgánica del sujeto obligado, en virtud de que, como se mencionó en el párrafo anterior, dentro del marco jurídico que rige el actuar de la Secretaría de Gobierno, no existe obligación alguna de tener, poseer o generar la información requerida. Por lo tanto, se propone al Pleno de este órgano garante confirmar la actuación del sujeto obligado. En este sentido, si no existe algún comentario. Sí, me gustaría abundar un poquito nada más, comisionado. ¿Cómo no? Tiene el uso de la voz, comisionada Luna. Gracias. Comparto igual el proyecto, su proyecto. Debemos tomar en cuenta que estamos en un Estado de Derecho y donde el principio de legalidad significa para las autoridades que solamente pueden hacer lo que expresamente les está permitido. En este caso de la revisión que realizó su ponencia al marco jurídico que regula la actuación de este sujeto obligado, no se desprende que exista alguna atribución que precisamente le permita generar esta información. Y al no existir esta disposición, evidentemente no tiene el imperativo de contar en sus archivos con la información requerida por el particular, y tampoco es necesario agotar la inexistencia, porque el área responsable que posiblemente pudiera tener la atribución expresamente señaló no contar con atribución y por lo tanto no haber generado información alguna. Entonces comparto su opinión, comisionado. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este Pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaya. A favor. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados en sus términos los tres proyectos de resolución, los proyectos de resolución sometidos a votación. Muchas gracias. Bueno, pasamos al punto octavo del orden del día, relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se requiere a los sujetos obligados informen a este órgano garante la actual dirección electrónica de su página principal, así como su portal de transparencia para los efectos del cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el título quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Lo anterior es con la finalidad de que ese instituto pueda vigilar el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados y así facilitar de este modo a la ciudadanía el acceso pleno a la información pública sin que medie solicitud alguna, por lo que este órgano garante estima conveniente requerir las direcciones electrónicas actualizadas de los sitios de Internet de todos los sujetos obligados, página oficial, así como los relativos a su portal de transparencia, mismo que deberá solicitar a través de las cuentas de los correos institucionales de los sujetos
obligados para que estos rindan la información solicitada por escrito en las oficinas que ocupa este instituto o bien a través de la cuenta electrónica victor.lopez@itaed.org.mx a más tardar el día viernes 12 de mayo de 2017, debiéndose apercibir que en caso de incumplimiento del requerimiento realizado se harán acreedores a las medidas de apremios conducentes de conformidad con lo previsto en los artículos 177, 178, 179 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Si alguien desea manifestar algo al respecto, Sí, la comisionada Luna tiene el uso de la voz. Gracias. Considero que es viable, me parece una buena oportunidad para que los sujetos obligados den a conocer y de esa manera actualicemos el padrón de sujetos obligados que tiene este instituto, en donde nos señalen si cambiaron de hospedaje, como le digan en término informático, de su sitio de internet, ya sea de su sitio oficial o de su portal de transparencia para dar cumplimiento a esta gran obligación de publicar información sin que exista pedimento alguno, que nos hagan conocer en el plazo requerido. Y aquí sí es importante señalar que esta petición no es gratuita, está sustentada precisamente en lo que dispone el artículo 45 de nuestra ley tabasqueña, que señala que el instituto tendrá en el ámbito de su competencia las siguientes atribuciones. Fracción primera, interpretar y vigilar el cumplimiento de la presente ley y los demás ordenamientos que les resulten aplicables para su exacta observancia. Esta fracción la concatenamos con la fracción octava, que dispone que tiene como atribución este órgano garante imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de su determinación. Y en este caso, el acuerdo que hoy se presenta precisamente, podemos señalar que es una determinación del Pleno de pedirles a los sujetos obligados que nos remitan en el plazo acordado, en el plazo que acaba de mencionar el presidente, en un plazo de prácticamente 5 días, estamos 3 días hábiles. Es una información sencilla que tienen que remitir, confirmarnos si continúan teniendo la misma dirección electrónica o si tuvieron algún cambio en su portal, en su dirección electrónica, que nos hagan de nuestro conocimiento. Y de esa manera, tan tranquilos como siempre. Gracias. Muchas gracias. La comisionada Leida López tiene el uso de la voz. Sí, sobre todo es importante señalar que este acuerdo cobra gran relevancia en el sentido que ya estamos en la fecha en que todos los sujetos obligados tienen por mandato de ley la obligación de publicar la información de obligaciones de transparencia. Es decir, que lo que se les está pidiendo es solamente el link electrónico, es algo muy sencillo, que hasta son muchos días hábiles, la verdad, porque pues, ya lo deben de tener, es un mandato constitucional además. Y lo otro que es importante exhortar a los sujetos obligados que todavía no están cumpliendo la publicación de las obligaciones de transparencia en el formato de la ley vigente, que lo actualicen a la brevedad. Porque si bien es cierto que tienen un portal de transparencia, todavía la estructura la tienen, digamos, difundida con la ley abrogada. Es importante la actualización con la ley vigente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta referida con antelación. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaz de los A favor. Santos. Comisionado presidente, le informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto relativo a asuntos generales, al tratarse de una sesión ordinaria, el noveno aquí. Solo deseo informar que se informa sobre la carga de la Plataforma Nacional de Transparencia al día 9 de mayo, con un total general, de acuerdo con lo que está informando el INAI, de 998.918 líneas de captura. Es lo que dice casi el millón de registros que tiene el Estado de Tabasco. Estamos en 9º lugar a nivel nacional en captura de información. Es la tabla que se da a conocer el día de hoy y obviamente tenemos 100 sujetos obligados
que están subiendo ya información. Hay 4 que no lo han hecho, no tienen una sola línea de captura. Es el caso del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, de la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal, la CADEM, y la Universidad Politécnica del Centro. Se ha aprobado ya por parte del Sistema Nacional de Transparencia que se va a llevar a cabo una verificación diagnóstica, donde obviamente todos aquellos sujetos obligados que no cumplan con la obligación de transparencia, quedará la relatoría y quedará también como parte de esta verificación diagnóstica el incumplimiento que hagan a la propia ley. Entonces, en este caso, en el Estado de Tabasco, únicamente son 4 sujetos obligados los que no están cumpliendo con esta obligación de tener información, como lo marca la propia ley, en la Plataforma Nacional de Transparencia o en su portal. ¿Tiene alguien más desea hacer uso No, gracias. de la voz? Bueno, de no ser así, tratándose de una sesión ordinaria, se da por concluido el orden del día. Solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:45, el día 9 de mayo del año 2017, declaro clausurados los trabajos de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima sesión, que será ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 19 de mayo del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.